Vamos a empezar con una oración. Amado Señor, Dios poderoso, somos tan afortunados, Padre Santo, de tener tu palabra bendita. Tus promesas, Padre, para las diferentes necesidades en nuestras vidas, luchas, crisis, aún fracasos, Padre. Porque ella es viva, porque ella es eficaz, bendito Señor. Te damos muchas gracias por este tesoro que ha prevalecido por siglos y que por siglos ha sido también grandemente atacada. Mas, sin embargo, ella prevalece y prevalecerá, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, hasta que tú vengas, Padre Santo, a esta pobre humanidad. Te rogamos, bendito Dios, que a través de tu Espíritu Santo, tú abras nuestros entendimientos, Padre, para captar, Señor, las lecciones espirituales dadas por nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Háblanos, bendito Dios, como dijera aquel pequeño profeta que se convertiría en Samuel. Habla porque tu siervo hoy. Queremos estar en esa disposición en esta tarde para que tú nos escuches, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos la gracia para no relajarnos en esta pandemia. No termina de acabar, Señor, y no queremos confiarnos. No dependemos, Padre, de ello. Dependemos de ti, pero tenemos que tener los cuidados para que no caigamos en este problema. Bendice a nuestros hermanos que no han podido conectarse. Bendícelos, bendito Dios, así como a nosotros en este tiempo, en esta tarde, por Jesucristo, tu Hijo maravilloso. Amén. Perfecto. Estábamos viendo precisamente el poder de la palabra. Y esto es algo muy precioso por el hecho de entender algo importante. Eso algo importante es precisamente uno de mis salmos favoritos, el Salmo 42. Y vamos a leer el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí el salmista está pasando por una etapa difícil en su vida. Y él se está diciendo a sí mismo como a nosotros la necesidad que él tenía del Señor para su vida. Mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios, Rey David? ¿A quién te refieres? Del Dios vivo, dice su palabra. Y luego él se cuestiona a sí mismo diciéndose, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo quiera, cuando tenga el tiempo, cuando haga esto, cuando haga lo otro. ¿Cuándo? Pero dice que su alma tenía sed de Dios, del Dios vivo. También más adelante nos habla de la crisis en que él estaba. Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esto es algo maravilloso realmente, ver lo que Él quiere hacer en la vida tuya y mía también. Estamos hablando de que Él tiene un plan, tiene un propósito maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Y el punto importante aquí es que entre la obediencia en nuestro corazón para que su plan precioso y eterno pueda ser una realidad para gloria de su nombre y beneplácito nuestro al ser sus instrumentos. Estaremos hablando de la vida de Josué. Nos dice Josué 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar o el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios tenía un plan eterno para el pueblo de Israel, que es el pueblo de donde procedería el Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos, dice el libro de Juan. Y aquí tenemos una parte de ese gran plan de Dios desde la eternidad pasada hasta nuestros días, cuando nos refiere la historia del pueblo del Señor rumbo a tierra prometida, cuando nos refiere a la desobediencia, la incredulidad, la murmuración de aquel pueblo que estaba camino a la tierra prometida. Y vemos como el gran caudillo espiritual a Moisés, con toda fidelidad, siguiendo la voluntad de Dios. Pero un día se tiene esta noticia de que él muere. Y nos habla de Josué, a quien Dios encomendó la continuación de ese plan, de que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra prometida. Y Dios fue fiel a su palabra, aunque ellos fueron infieles, aunque ellos fueron desobedientes. Y ese plan se ha venido cumpliendo durante todos los años, hasta nuestros días. Y nosotros también formamos parte importante de ese plan. Porque lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a tus hijas, es la enseñanza bíblica que predomina en su corazón. Eso es lo más valioso que ellos van a tener. Pero estamos hablando aquí de la experiencia de Josué. Las instrucciones que le da precisas a él. Y una de esas instrucciones preciosas es el versículo 8. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la encomienda. Ese es nuestro legado también, para que las generaciones que vienen adelante, o los nietos o los hijos que ya tienes, puedan también tener esta manera, este camino inequívoco de seguir al Señor, para que seas prosperado en todas las cosas, para que el Señor esté contigo donde quiera que vayas. Josué tenía por delante un desierto inhóspito. Josué tenía por delante pruebas que marcarían el pueblo de Dios. Y ese pueblo nos ejemplifica en cierta manera a nosotros. Vienen pruebas a nuestras vidas para que podamos ver lo diferente que es la vida con Cristo y verla desde el punto de vista de Él y no como antes la veíamos.
estamos más propensos a conocer de una manera personal al Señor Jesucristo. Le está diciendo también a Josué, el Señor, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Estas cosas son muy fáciles de hacer. Viene una situación crítica, difícil en nuestras vidas y nos desalentamos. A veces caemos hasta en depresión. ¿Por qué? Porque no fijamos nuestros ojos en las poderosas palabras y promesas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros en nuestras diferentes necesidades. La diferencia entre las batallas que libran los hombres y las batallas del Señor es que mientras en la primera nadie sabe quién ganará, en todo caso dependerá de la estrategia o el poderío militar que se presente, en la segunda se da por hecho cuando Jehová pelea por nosotros. No hay probabilidades de derrota. ¿Quién nos dice eso también? El mismo Moisés en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si Él va a pelear por mí en mis angustias, en mis crisis, en mi falta de salud, en mi crisis financiera, en mi crisis emocional, Él está diciendo que Él va a pelear por mí. ¿Qué necesito? Adoptar la actitud del salmista en el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero él mismo se está cuestionando y nos hace reflexionar a nosotros, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En una ocasión, recién yo convertido allá en Durango, un hermano fue de aquí y nos enseñó un estudio. Y yo llegué con deseos a casa de ir a la Biblia y orar. Llegué a casa, almorcé y enseguida pues prendí el televisor y estaba el fútbol americano. A mí me gusta mucho. Y pues ahí como queriendo la cosa, lo seguí viendo. Pero mi corazón me reprendía y me decía, tú dijiste que llegando a casa ibas a ir a la palabra y a la oración. Y yo me decía a mí mismo, sí, ahorita, el famoso ahorita de nosotros los mexicanos. Pasa el tiempo, son las 2 de la tarde y yo con ese sentimiento en mi corazón. Gomo y digo, ahora sí. Y empieza otro juego de fútbol americano de los Vaqueros de Dallas, mi equipo favorito. Y ándale, pues a verlo. Incluso recuerdo que hasta perdieron y estaba yo molesto. Pero en mi corazón siempre estaba, tú dijiste que ibas a llegar a orar y a leer la palabra. Y no lo hice. Se dieron las 6 de la tarde. Yo me asomaba a una privada donde vivíamos mi madre y yo. Y vivíamos en el último departamento donde se veía hasta la calle y toda la privada. Y no había nadie de los muchachos con los cuales yo jugaba ahí, ¿no? Pues hagan de cuenta que no acabé de decir esa frase y salió toda la bola, saca el balón y que esto y que el otro. Y ahí voy. Pero con ese pensamiento y sentimiento, tú dijiste que llegando ibas a estar con la palabra y la oración. Y otra vez, ahorita. Dieron las 8 y tanto, ya cené rápidamente, me bañé y dije, ahora sí. Y en ese momento me pongo una pantufla y sentí que algo me picó en el dedo gordo de mi pierna derecha. Total, ¿verdad? Pues no le di importancia, es como, sentí el piquete como las hormigas arrieras, ¿no? Cuando muerden. Y total, me quito la pantufla, mamá ya estaba acostada a punto de dormirse y era un alacrán. Era un alacrán pues grande. En ese momento yo me quebranté. En ese momento entendí que yo había cometido un error. Pero vino este salmo a darme la seguridad. Yo sabía antes de leerlo que no me iba a pasar nada. Sabía por qué Dios me había permitido que ese famoso alacrán me picase.
Y fui con un vecino para que me llevara a la Cruz Roja. En aquel tiempo no había suero antialacránico. Cuando una persona era picada por un arácnido de estos, pues muchos perdieron la vida. Fui con mi amigo muy triste, ¿sabes qué? Hazme un favor, llévame a la Cruz Roja. Y ya le comenté lo que pasó. En la Cruz Roja yo, saliendo de casa, llevé mi Biblia en la mano. Pues ahí llegamos a la Cruz Roja, el doctor me dice, siéntate ahí, había una pequeña mesa enfrente de mí, puse mi Biblia ahí, y yo meditando en esa experiencia. Total, mi amigo se puso a platicar allí en la puerta del cuarto donde estaba con el doctor. Y de repente el doctor volteaba. ¿Cómo te sientes? Pues no, doctor, hasta ahorita bien. El detalle es que cuando el famoso veneno te inyecta puro azufre, hacía que te saliera una espuma en la boca, que era un indicio de que el veneno estaba haciendo efecto. Y volteaba constantemente. Y de repente yo sentí en mi dedo gordo hasta la rodilla como que se me estaba quemando la pierna por dentro. Y entonces tomé mi Biblia y era el Salmo 42. Yo tenía esta sed de Dios, del Dios vivo. Y me cuestionó Dios a través de él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando veas tu primer juego, cuando veas el segundo, cuando juegues, cuando salgas a la calle. ¿Cuándo, Rafael? No es cuando tú quieres. Y también siguiendo un poquito adelante en el versículo en el que les decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ahí Dios me dio la seguridad que ya tenía de que no me iba a pasar nada por el piquete de ese alacrán. Y así pasó. No me pasó nada. Nomás sentía que la pierna se me ardía por dentro. Bueno, doctor, siento como si quisiera meter la pierna en un cubo con cubos de hielo. Dice, sí, es que lo que te inyecta es azufre. Total, yo salí ahí renovado. Sí, fue doloroso. Me recuperé, ¿verdad? Rápido. Pero este salmo se anidó en mi corazón por esa experiencia. Que no sea la tuya, ¿verdad? Y es mejor que obedezcamos cuando Él nos dice las cosas. Regresando, acá con Josué decíamos que peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y si así lo permitimos, no habrá derrotas. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Moisés, el gran caudillo, no pudo completar su sueño de llevarlos hasta la tierra que fluía leche y miel, a su pueblo, de modo que solo pudo saludarla desde lejos en aquel monte. Dice, ves allá a lo lejos, le dijo el Señor, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar ahí, no me hables más del asunto. Dios había cumplido su palabra. La había llevado a cabo al decirles, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Cuando los 12 espías, entre ellos Josué y su compañero Caleb, junto con otros 10 príncipes, fueron a espiar esta tierra y se trajeron de regreso uvas del tamaño del puño de mi mano, cargada entre dos hombres en un palo. Y si era cierto que era una tierra que fluía leche y miel y abundante. Dios no les mintió, se cumplió su palabra a pesar de su desobediencia. El trabajo de aquella gran conquista estaba reservada a su discípulo, aquel joven guerrero llamado Josué, quien se formó a sus pies y quien fue testigo del poder y la gloria de Dios. Fue este Josué quien nunca se inmutó frente a los gigantes y su vida llena de fidelidad le hizo ser el hombre de la conquista y la repartición de la tierra. ¿Tienes un gigante que te está acosando?
Tú puedes recordar la historia de David cuando él era un muchacho, cuando Saúl, por su desobediencia, fue desechado por Dios, porque él desechó la palabra del Señor. Y Goliat venía y hacía escarnio de todo el pueblo, de todo el ejército. Goliat medía más de 2 metros y feria, imaginen ustedes. Se nos habla de su espada de grande dimensión. Y entonces el rey, en su desesperación, le decía a su ejército: voy a exentar su casa de impuestos por toda la vida. Y nadie respondía a ese llamado. Les voy a dar mi hija por esposa. Nada. Pero casualmente, todo es obra de Dios, el padre de David, Isaí, le dijo que le llevara quesos y algunos alimentos al frente de batalla a sus hermanos que estaban en ella. Y cuando David oyó las palabras de Goliat, se encendió un celo profundo de Dios por él. Y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se dan cuenta? Tenemos un Dios vivo. Y fue y le dijo al rey: yo lo voy a enfrentar. Y el rey quiso equiparlo, ¿verdad?, con las armaduras y las armas de esa época. Mas, sin embargo, David le dice: yo nunca he usado estas cosas ni estoy acostumbrado a ellas. Y le da su experiencia con el Señor y su comunión. Cuando un oso, cuando un león venía y se llevaba una de las ovejas de tu siervo, yo lo agarraba con mis manos y lo destruía. Con sus manos. Eso es algo sobrenatural. Esto es algo que solamente el Dios vivo puede hacer. Y bueno, pues el rey en su desesperación lo deja que vaya. Y él fue. Goliat no vino hacia él, sino David fue. Y buscó ahí 5 piedras lisas y las tomó, y con su honda le dio el golpe en la cabeza, donde él quedó semidesmayado, y le cortó la cabeza con su propia espada. Y Dios trajo una gran victoria a Israel por un gigante que nadie quería enfrentar. Tú puedes tener también un gigante que está haciendo escarnio de ti, llámese angustia, depresión, problemas de tipo emocionales, pero Dios está contigo como lo estuvo con Josué. No temas, no desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. La vida es muy incierta, y más ahora con este problema del virus, con la economía tan quebrantada, pero sus palabras no cambian. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Eso es una gran promesa. Josué estaba fundamentando su fe en el Señor y en su palabra del Dios que no miente. Bueno, decíamos que la muerte de Moisés tuvo que haber producido en Josué un gran estado de melancolía y hasta cierta tristeza. Pues de Moisés, su biógrafo dijo, Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Tú quieres conocer al Señor cara a cara? Es muy sencillo. Está allí en tu Biblia. Tú la tomas y lo estás viendo él cara a cara, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, las 10 plagas, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Sin embargo, Dios le llamó para completar la tarea, pero le dio ciertísimas promesas. Ellas serían las continuas fuentes de referencia mientras iba por un vasto territorio enemigo, pero también por el territorio de la promesa a paso de vencedor. Y al saber, delante de nosotros también se presenta una gran tierra por conquistar, áreas de nuestras vidas que tienen que ser arregladas. Tengamos la certeza que Dios ya ha ganado esas batallas
y que en nuestras batallas contemos con las cualidades de un Josué para conquistar lo que Dios ya conquistó para ti y para mí. Conozcamos el secreto de esta batalla conquistada. En el versículo 3 de Josué 1, Dios le había dicho: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Y esto tuvo cumplimiento, porque tenemos un Dios que no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Este primer capítulo del libro está incomparable, lleno de promesas divinas. Ellas constituyen la fuente de inspiración y ánimo para la pelea. Notemos el orden de cómo se van presentando las cosas en este pasaje. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en el versículo 5. En el mismo 5 dice: no te dejaré. Y luego, ni te desampararé. Yo os he entregado toda esa tierra que había prometido Dios al pueblo de Israel. Jehová tu Dios, el versículo 8, estará contigo donde quiera que vayas. Y con todas estas promesas se da por hecho cualquier victoria futura. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Confiar en el poder de su palabra. Tener un aprecio muy profundo por lo que él dijo, por lo que él es y por lo que él hace. Josué no había comenzado la empresa, pero Dios usa los términos que le dan a él seguridad de una acción concluida como de algo que ya estaba hecho. La tierra había sido entregada en promesa, pero tal promesa fue hecha por Dios. Por lo tanto, tenía la garantía y el sello de algo que podía anunciarse como un suceso consumado. ¿Y cuáles eran los límites del territorio designado? Se habla de un gran desierto, una gran montaña, un gran río, un gran mar. El desierto al sur, la cordillera del Líbano al norte, el río Éufrates al este, el Mediterráneo al oeste. Noten la declaración divina: todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. Y nosotros queremos un andar por vista, no por fe en nuestra vida. Todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será tuyo, Josué. Esto significa que en cualquier dirección que Josué pusiera su mirada, encontraría la victoria. Y la palabra de Dios nos está dando esa seguridad también cuando nos dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero quiero decirte que esto no es en automático. Nuestro papel es creer lo que Él dice. Él no nos va a defraudar, indudablemente que no. Pero nosotros a Él sí. Tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. El principio de esa bendición divina sobre todos aquellos esfuerzos que hacemos para adelantar la obra del Señor sigue vigente. El trabajo de evangelización cuenta también con esta promesa. El nuevo esfuerzo de mejorar nuestra relación con relación a estudios, trabajos, decisiones también están enmarcados dentro de esta promesa. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Dios le dijo a Josué, como nos lo dice a nosotros en esta tarde. Pero también es verdad que para lograr todos nuestros propósitos, tenemos que batallar duro. Pero la promesa de algo que ya está conquistado nos hace avanzar victoriosamente. Esto debe traer mucho ánimo a nuestras vidas, ya que la victoria es nuestra. Aprópiate de sus palabras. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
El enemigo no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le cedamos terreno. Ahora bien, esto demanda también un esfuerzo personal. La promesa de una tierra conquistada no planteaba un quedarse cruzado de manos y esperar que el enemigo abandonara aquellas tierras solamente por la intervención de Dios. No era en automático. Ellos tenían que enfrentar luchas, en este caso con los enemigos de esas naciones a las cuales iban a la tierra prometida. Tú tienes que enfrentar luchas. Luchas de inseguridad, luchas de enfermedad, de crisis financiera, de salud. Ese es el tipo de batalla que tenemos que enfrentar. Incluso una batalla contra nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Ahí en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estas cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos la nueva naturaleza divina de Dios dentro de nosotros a través del nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús. Pero también nuestra antigua naturaleza pecaminosa se opone a que ese plan que Dios tiene para nosotros pueda ser llevado a cabo en nuestras vidas y nos pone muchas trabas y entramos en una lucha interna muchas veces. Pero recuerda que Dios dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quizás estemos pasando por una situación desesperada. Yo puedo entender eso, el Señor muchísimo más, pero no nos deja solo con esas cosas. Él ha dicho que Él nos va a dar su presencia, donde quiera que yo vaya. Y donde quiera que yo vaya, incluye todas las experiencias que Dios permite que vengan a mi vida o a la tuya con un propósito muy específico. Pero depende de que tú seas consciente de que tenemos un Dios vivo. No es el Dios de un gran libro como en la Biblia, es un Dios vivo a tus necesidades, cualesquiera que éstas sean. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Note la forma como se da este énfasis en los 3 versículos. El esfuerzo es el gran aliado de todos los éxitos. Es el uso enérgico de la fuerza física o del vigor del ánimo para vencer una resistencia o dificultad. Cuando Dios nos demanda que nos esforcemos es porque detrás de ello pudiera haber algún plan que solamente nosotros podemos llevarlo a cabo. En el versículo 6 de ahí de Josué 1, nos dice la razón por la que tenía que esforzarse y ser valiente. Era porque él era el hombre en quien Dios cumpliría la promesa hecha a Abraham acerca de la tierra prometida. Entonces entendemos a través de su palabra en Gálatas 5:24 que nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne o su antigua naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde hacer con la presencia de Dios en nuestras vidas. Josué tendría el privilegio de demarcar la tierra que sería la cuna de la historia y cultura judía. Y aún más allá de donde vendría el Mesías a salvar a toda la humanidad. Tenía que ser valiente porque los enemigos a vencer eran pueblos bárbaros sin ningún temor a Dios. Es lo que encontramos hoy día. Ya mucha gente ya no tiene temor de Dios. Es increíble las noticias que escuchamos el día de hoy en los diferentes medios. Y uno queda sorprendido y aturdido y se pregunta uno a sí mismo, ¿cómo es posible que esto suceda? Pues eso y más realmente. Y esto nos da la idea de que el hombre es un ser muy malvado viviendo en el pecado. Pero también porque el mismo pueblo de Israel requería de un hombre valiente, toda vez que ellos con frecuencia se rebelaban contra Dios.
Y en el versículo 7 y en Josué, se requería de igual manera de su esfuerzo y valentía para poner en práctica la palabra divina entregada por mandato de Moisés a él, así como de Jesús a nosotros a través de la Biblia. Y la verdad que ninguna cosa requiere más esfuerzo y valentía en la vida espiritual que aquella donde se nos demanda una vida apegada a la palabra. De otra manera, ¿qué tan enamorados estamos de Jesucristo, de su palabra, para no dejarla ni hacerla a un lado en ningún momento? Y en el versículo 9 se añade, además del esfuerzo y la valentía, la frase: no temas ni desmayes. Si yo temo, si yo desmayo, tengo mis ojos en las circunstancias, no en el Señor que está sobre las circunstancias, que es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. El Señor sabía que este es un gran enemigo que tiene como fin hacernos desistir de aquellos nobles y legítimos planes que trazamos para Él. El desánimo o desaliento son armas bien usadas por nuestros enemigos, y más por Satanás. De manera pues que Dios espera que hagamos la parte que nos corresponde hacer: creer su palabra, obedecerla a cualquier costo. Creyentes en la antigüedad, en los tiempos posteriores a Jesús, tuvieron que pagar con sus vidas el creer en la palabra de Dios, porque ellos fueron enfrentados a renegar de Jesús. Y se les decía: si no lo haces, te vamos a dar muerte. Y sin embargo, ellos no se dejaron intimidar de esas palabras de esos enemigos, sino que tuvieron una fuerte confianza en la palabra de Dios y el resultado de la misma. Nosotros tenemos que hacer lo que es posible. Dios es especialista en hacer lo imposible. Y hay un versículo en Lucas 1:37 que dice: porque nada hay imposible para Dios. Para ti, para mí, hay muchos imposibles, pero para Dios no. Tenemos que recurrir a las promesas de aquel que todo lo puede. Jesucristo pudo haber quitado la piedra que cubría el sepulcro donde estaba Lázaro. Sin embargo, ordenó a los hombres que le removieran. Ellos se esforzaron, hicieron lo posible, pero Cristo hizo lo imposible resucitando a Lázaro. Obró lo que humanamente era imposible. Y este principio se aplica para toda tu vida también. Ya el Señor ha conquistado la muerte, el pecado y a Satanás. Pero nos toca a nosotros esforzarnos en la gracia que viene por medio de Jesucristo para vencer a estos enemigos. Segunda Timoteo 2:1 nos dice: tú pues, hijo mío, somos de su propiedad, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿De qué se trata este esforzarnos en su gracia? Se trata de ir y tener la disciplina y el amor, sobre todo, de estudiar diariamente su palabra. Se trata también de tener nuestras oraciones personales con nuestro Dios, donde nos podemos descargar de todas aquellas cosas que nos causan aflicción, tristeza, depresión, etc. ¿Qué necesitamos hacer? Crecer en su gracia. La salvación es un hecho consumado, pero si usted no se esfuerza para levantarse y tomarla por fe, jamás podrá ser salvo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:33, que por fe alcanzaron promesas. Y nosotros estamos en la misma postura. Por fe, creyendo en el Señor, en aquel que no falla, en aquel que no nos va a defraudar, nos está diciendo que por fe podemos alcanzar sus promesas. Y ahí están todas ellas, listas a cumplirse si nosotros ponemos nuestra fe en ellas, sea mucha, sea pequeña.
Pero ahí están, y si yo no las tomo por fe esas promesas, yo puedo decir qué desperdicio tan grande. La orden para Josué era: esfuérzate y sé valiente. Solo esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. No le está sugiriendo a Josué, ¿verdad? Que, mira, trata de ser valiente. No, te mando que te esfuerces y seas valiente. También depende del lugar que ocupará la escritura en nuestra vida. ¿Qué tanto aprecio tenemos por la palabra del Señor? ¿La estudiamos? ¿La memorizamos? ¿La vivimos? La palabra de Dios no está desligada de sus grandes batallas. Llama tremendamente la atención que mientras el Señor da las instrucciones militares debido a las batallas que se aproximaban al pueblo de Israel, deja bien claro el lugar que debiera ocupar en la vida del líder y del pueblo que preside. La instrucción del versículo 8 es precisa en torno a esto. Eso es importante. Si yo no voy a confiar en Dios, ¿en quién voy a confiar? ¿En las personas? ¿En las instituciones? ¿En el gobierno? Absolutamente no, porque me van a fallar. Jesús no. Decíamos que encontramos en primer lugar un llamado perpetuo respecto al sitio donde debiera estar esa palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un llamado a la obediencia y a poner en práctica esa palabra. Es una advertencia porque si algo es común en la vida espiritual, es el abandono que se hace de la palabra de Dios. Abundan tantos testimonios de personas que alguna vez en su vida abrazaron con tanto gozo la fe en el Señor, seguido de un deseo por la de su palabra. Pero pronto esta palabra fue abandonada, desgraciadamente. ¿Qué nos dice el Señor respecto a ella? En Juan 6:63, Él nos dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado o hablado son espíritu y son vida. Allí está la verdadera fortaleza de nuestra fe. Entonces hablábamos de que nunca se apartará este libro de la ley. Y esto nos habla de constancia y dedicación. La instrucción del Señor no era para que su palabra se recordara solamente en las fiestas solemnes del pueblo de Israel. El Señor le dijo a Josué que esa palabra debería ser meditada todos los días. Esto equivale a decir que no debiera pasar una noche sin que fuera su palabra. Pero además el texto nos habla de un enorme resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere eso? Las pruebas van a venir, sí. ¿Van a venir muy duras, muy fuertes? Sí. Pero si estamos bien cimentados en sus promesas, donde nos dice, como le dijo a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas, tú no estás solo. Hay alguien que te entiende, que te quiere escuchar, que comprende por la situación que estás pasando, por muy crítica que ésta sea. Si Él es nuestro Padre, pues aquí me están escuchando papis y mamis. ¿Cuál es su sentimiento respecto a sus hijos? Ustedes lo saben muy bien. Será por hecho o un hecho que todas las veces que el pueblo de Israel abandonó su palabra, siguiendo mal los dictámenes de su conciencia o de las órdenes humanas, fue derrotado. Y es que las batallas espirituales no pueden ganarse sin la intervención de la palabra del Señor. Ve, tu hijo vive. Dice que el hombre se fue, creyó,
Y se quedó en ese poblado. Quizás se le hizo de noche, quizás tenía otros asuntos por ahí. Y se fue hasta el siguiente día. Y todo desencadenó que este hombre buscara a Dios y recibió su respuesta. Ve, tu hijo vive. Y la palabra nos dice de una manera preciosa que creyó él con toda su familia. Ese es el propósito. Ese es el punto, porque un día tú y yo pues nos vamos a morir, nos guste o no nos guste, pero tenemos la seguridad de que vamos a ir con el Señor. Pero preguntémonos, ¿y los nuestros? Nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, ¿qué va a pasar con ellos? Tú eres clave en este plan que se gestó desde el libro de Génesis. Tú eres muy importante para Dios porque eres un portador de ese mensaje. Tenemos un legado maravilloso y eterno que Dios espera cumplir en nuestras vidas si obedecemos. Que Dios nos dé la gracia para hacerlas. Una de las figuras más extraordinarias con la que es comparada la palabra es con la de una espada de dos filos. Y eso nos lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será por eso que gente no quiere ir a ella? ¿Que saben que están caminando mal o fuera de la voluntad de Dios y no quieren enterarse? Bueno, tú lo puedes hacer, pero hay una conciencia que te dice que estás mal o que estamos mal. Decíamos que la espada es un arma de combate. Es más, dentro de toda la armadura espiritual que recomendó Pablo a los Efesios, ella es la única arma de ataque. ¿Quién nos lo dice? Bueno, Efesios 6:10-20. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos los santos se está refiriendo a los creyentes. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, o sea, con valentía, hable de él como debo hablar. Y él concluye diciéndonos en otro pasaje: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y es que ninguna otra cosa hace más bien a la vida espiritual, a la tuya y a la mía, que la meditación diaria de su santa palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es interesante, mientras que a Josué se le dice que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, David años más tarde dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en el Salmo 119:11. Entonces la pregunta a responder será:
¿En qué lugar de nuestra vida está la palabra del Señor? Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir como el mismo David dijo un día: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En el Salmo 119:97. Y aun cuando añadió: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. En el mismo Salmo 119:103. Si es la conquista de todo lo que Dios ya ha conquistado, necesitamos darle a la palabra divina el más honorable y primer lugar en nuestras vidas. Necesitamos levantar una generación al estilo de Josué que haga de la palabra divina el asunto más deseado en toda tu vida. Haciendo esto, no perderemos las batallas que todos los días tenemos que librar en los diferentes frentes. El presente mensaje nos lleva a una conquista, con la gran diferencia que mientras nos disponemos a librar la batalla, ya Dios nos ha asegurado la victoria. Él dice que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Y el libro de Isaías nos dice: y antes que clames, yo ya habré respondido. Aún estaremos hablando, Él ya nos ha respondido. Antes que clames, yo ya contesté. Qué maravilla es esto. Sin duda que una de las grandes conquistas que tenemos que hacer es la que corresponde a nosotros mismos. Si nos conquistamos primeramente a nosotros, dejando que Él nos conduzca, entonces marcharemos en armonía espiritual con el Señor. Tenemos que reconocer que esta es una de las batallas más duras que libramos. Tu enemigo más poderoso no es Satanás, es yo. Ese propio yo que se resiste a morir a sí mismo, que se resiste a obedecer y a seguir a Jesucristo. Admitimos que a veces hay resistencia blindada en nuestras vidas producida por el orgullo, por el egoísmo, la vanagloria y otros pecados que nos impiden conquistarnos a nosotros mismos. Pero si confiamos en lo que el Señor nos ha declarado, la victoria será muy nuestra. De igual manera, hemos de conquistar las adversidades que nos salen todos los días al encuentro. A veces son muchas y nos abruman, pero la promesa para conquistarlas de parte del Señor es la misma. ¿Y qué decir de la conquista de aquellos que no le conocen? Esta es una gran batalla que hay que ganársela al diablo. Pues la Escritura dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La parte contraria es que Dios nos ha hecho a ti y a mí luminares en este mundo perverso para alumbrar. Así que, amados míos, el Señor ya nos ha dado la tierra que pisará nuestros pies. Conquistémosla poniendo nuestro esfuerzo, tomando la palabra divina como el arma más poderosa que este pobre mundo pueda conocer. Recordemos un poquito de David cuando él nos dice en su Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dios quiera que esta sea nuestra experiencia y que por ella y obediencia a la misma seamos grandemente bendecidos. Y bueno, termina nuestro mensaje, pero yo quiero terminarlo con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Todopoderoso, es cierto lo que tú dices acerca de tu palabra. Te estamos rogando que en tu gran misericordia tengamos un apego profundo, Señor, por ese tesoro tan grande que nos has dado. Te rogamos que por tu gran misericordia tú nos concedas el hacer las cosas que son agradables delante de ti. Tú bendícenos a todos y cada uno de los que estamos aquí, aún los que no han podido estar, y danos y concédenos esa victoria, esa promesa maravillosa
que le diste a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no temas ni desmayes, sea nuestra realidad también. Bendícenos pues, Señor, te pedimos, y actúa en nuestros corazones para gloria de tu nombre, porque lo estamos pidiendo en el bendito nombre de todo nuestro Señor poderoso Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, hermanas, qué gusto verlas. Están bien, Dios las bendiga grandemente. Y estamos ahí en contacto. Hay un contacto que dice Jime. Es Jime. ¿Quién? María Elena, puede ser María Elena, Flora, creo yo, porque Jimenita es su sobrina. Ah, bueno, es probable. Bienvenidas y ojalá que no sea la última vez que estén con nosotros. Bueno, pues cuídense mucho, nos estaremos escuchando la próxima semana. Oren para que Dios nos hable a través de ella, ya que es viva y eficaz. ¿Ok? Dios los bendiga grandemente. Gracias, nos vemos, Benita. Gracias. Buenas Saludos, noches a Benita. todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta la próxima a todos.